Me avisó Teresa, yo estaba muy ligado y yo no me he podido estudiar los documentos y papeles que había hecho. Así que he optado por, hace 3 días me invitaron a un encuentro europeo de profesionales y ciudadanos que trabajan ahora mismo en las ciudades de Europa. Me pidieron una intervención y lo que he hecho es utilizar eso en torno al tema ecológico, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo diría que junto al cambio, yo creo que hay algunos cambios importantes. Yo hablaba de lo que me parecía y es la ruptura del pacto social, me parece un tema que va a tener una trascendencia enorme en los próximos años. El segundo es el reto ecológico. Pero yo creo, y lo que quiero poner encima de la mesa es una dimensión que normalmente no manejamos cuando hablamos de estos temas, unos tiempos que tampoco manejamos, y las tareas que de considerar esas magnitudes o la dimensión de esos problemas y los tiempos se traslada a las ciudades, ¿no? Yo trabajo en estos temas desde hace muchos años. A mí me ayuda mucho llegar a la conclusión de que conviene hablar de cambio de ciclo histórico por muchísimas razones. Una de ellas es porque por primera vez la humanidad digamos, asiste al desbordamiento de biocapacidad del planeta a unos niveles además impresionantes. Normalmente se conoce más y además vamos a crecer de población de 7.000 a 10.000 millones en muy poquito tiempo, en pocas décadas. Se conoce más el tema de la energía, el tema del cambio climático, que duda cabe, pero sencillamente por olvidar de que no se puede analizar esto sectorialmente, sino que hay que tener una visión sistémica. Yo me había... Bueno, esto es un poco lo que da... Sí, me había traído este cuadro que habla de... Es un cuadro muy conocido que se baraja mucho por recordar que no solamente tenemos un problema de energía y de clima, que efectivamente es el tema más urgente que tenemos que resolver y luego hablaremos de él, sino que el nivel de desbordamiento es sistémico y eso es lo que se viene a entender como los 9 ciclos claves del planetario, de los cuales de los 9 ciclos, si veis, 3 están ya desbordados, 3 que son las naranjas van camino al desbordamiento, 2 no se tiene todavía capacidad de medida y solo uno va bien, que es el del ozono atmosférico, ¿no? Es decir, el nivel de desbordamiento es extraordinariamente importante ya. Y el proceso de crecimiento de ese desbordamiento del déficit ecológico también es extremadamente importante. En este momento ese desbordamiento puede estar en términos de planeta, necesitaremos un planeta y medio para poder compensar los impactos que generamos, pero es que en 2030 sea 2 planetas y estaremos en nada, en 4 décadas, cerca de 3 planetas. Esto es absolutamente inviable hacia el futuro. Es decir, cualquier análisis que se quiera hacer de las perspectivas de futuro, de los escenarios de futuro, lo que nos da son escenarios absolutamente inviables. No es de extrañar que surjan en esto, no es de extrañar que el Papa largue su encíclica, una encíclica que si la leéis es una denuncia total a los sistemas de vida en los que tenemos. No es de extrañar que los premios Nobel, 15 premios Nobel en el 2011 lanzaron una llamada dramática, la tengo por aquí pero no merece la pena, y no es de extrañar que Obama, a raíz de informes del Pentágono y de la CIA, lo que le viene a decir es que el reto más importante que nunca ha tenido Estados Unidos tiene que ver con el tema del clima y de la crisis ecológica. Por lo tanto, estamos en un tema que yo intentaba decir que tiene una dimensión que no estamos acostumbrados a manejar. Bueno, esto es lo de los Nobeles. Y estamos en esta situación, ¿no? O sea, que es la paradoja de qué hacer. Y la verdad es que no tenemos mucha idea de qué hacer. Tenemos unos niveles de paro y de crisis social muy importante, pero tenemos un nivel de fragilidad y poner a funcionar esa máquina que está parada con intensidad y rapidez, lo que viene a hacer es que seguramente aceleraremos los procesos digamos, de destrucción, ¿no? Y además de forma irreversible. Sabemos más o menos
lo que pueden ser los nuevos paradigmas. Yo cuando hablo en términos de cambio de ciclo histórico hablo de cambio de paradigmas y de procesos de transición, no hablaremos de ellos. En términos de paradigmas, aparte de lo que son reivindicaciones claras en términos de democracia o de bienestar suficiente e incluyente, el renglón que aparece nuevo y que puedo hablar de ese cambio de época sería que cualquier solución a la que aspiremos tiene que ser compatible con la preservación de los sistemas vitales que ya están desbordados y que avanzan aceleradamente hacia procesos de crisis y de colapso. Y el otro tema importante es el de los tiempos, como os decía. Abordar los tiempos de la transición, de las transiciones, tienen dos proyecciones, una de bastante largo plazo. El cambio de ciclo histórico que hablamos tendría que asimilarse o parecerse al referido a lo que puede ser el paso de la época feudal a la modernidad. De ese calibre estamos hablando y por lo tanto estamos hablando posiblemente de siglos. Pero tenemos unos retos a corto plazo, a medio siglo, que yo creo que existen unanimidad, o por lo menos que hay una gran confluencia en el campo científico, de que al menos habría que abordar 4 cuestiones. En primer lugar, atender a las demandas y a las necesidades de una población de 10.000 millones, en este momento somos 7.000. No superar el paso o el crecimiento de la temperatura más allá de 1,5 grados, normalmente se dice 2, ahora ya en el seno de los científicos del clima reconocen que los 2 grados no es suficiente y que habría que bajar eso a 1,5, lo cual significa tener prácticamente un balance casi cero de carbono en los países con mayor impacto y mayor capital, en los cuales tendríamos que estar pensando en escenarios 2050 de balance casi cero de carbono, imaginarse lo que significa. Habría que paralizar el deterioro de ciclos, ecosistemas y biodiversidad, que son determinantes también para la supervivencia, como son los bosques, los ecosistemas de agua y los agroecosistemas principalmente. Agroecosistemas, el tema de la alimentación. Y habría que transformar, por su falta de resiliencia frente a los cambios que vienen, las infraestructuras centralizadas en sistemas mucho más sostenibles, mucho más livianos y mucho más resilientes ante el inicio de crisis que en el mejor de los casos no vamos a ni siquiera ser capaces de evitar. Jorge Leachman contaba de una manera que me parece que está bien, porque la historia del Titanic sirve para contar lo que está pasando. Venía a contar que en el último tramo de trayecto del Titanic, si supieran lo que se les venía encima, habría que haber hecho no solamente intentar cambiar el rumbo, sino haber intentado desguazar esa gran infraestructura, intentando multiplicar el número de botes salvavidas, dicho de alguna manera, ¿no? Y ser capaz de que esos botes salvavidas pudieran trabajar en red o de forma aislada, es decir, en términos de buscar soluciones de supervivencia. La segunda idea que quisiera meter es el tema de por qué las ciudades son tan importantes. Lo voy a decir muy rápidamente. No solamente son el centro demográfico de la especie humana, sino también son el centro socioeconómico y por lo tanto de impactos, ¿no? El 80% del PIB se produce en las ciudades. Son datos reales, será 75, será 85, es igual. Es decir, 80%, en torno al 80%, 60 billones al año, lo cual es muy importante, como luego veremos, para otras cosas. Son los centros claves del metabolismo urbano. El 70 al 80% del consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero se produce también en las ciudades. Luego, por lo tanto, estamos viendo que empiezan a configurarse como los núcleos centrales, los espacios centrales. En 1 o 2% de la superficie terrestre se está generando un nivel de desequilibrio extraordinario, por lo tanto son el problema y pueden ser la oportunidad. En tercer lugar, aunque no es un tema estrictamente ecológico, pero también lo digo porque ha salido antes, son los principales espacios de contradicción entre la acumulación de capital y el salario indirecto, luego por lo tanto son espacios de conflicto. Y tal vez, todo esto ya lo sabíamos, tal vez lo más interesante, lo que se ha puesto de 10 años para acá encima de la mesa, de 5 años para acá encima de la mesa, es que las ciudades y los ciudadanos conforman los espacios de actores claves de un posible cambio. Es decir, lo hemos visto no solamente en España, pero disponen de cierta capacidad de gobierno, son generadores de cultura y contracultura, de valores, constituyen foros de debate y acción política
y disponen, generan y difunden potentes focos de conocimiento. A mí me parece que esto es, en los que estamos en estos temas, lo más interesante ahora mismo. Lo demás ya lo sabemos y poco se puede hacer si no somos capaces de que las ciudadanías se activen y empiecen a tomar posición y tomar partido digamos, y empoderarse en lo que va a ser el futuro de las ciudades. Me voy a pasar alguna otra cosa. No quiero dejar de... Bueno, esto es... por dar los datos, yo me lo encontré, no sé, en el año 1900, no sé cuántos. Yo no sé cuántos de nosotros sabemos lo que diariamente una ciudad europea de 1 millón de habitantes genera, ¿no? En términos de consumo de energía, diariamente, ¿no? Es decir, y Europa es eso, o sea, Europa es un territorio urbano. Esos son procesos metabólicos, digamos, que lo que están es generando ese nivel de insostenibilidad y de desequilibrio en los ciclos básicos de la vida. Es una pequeña, es decir, esto fue en el 2011, ha sido hace nada, ¿no? Y sin embargo, en este país y fuera de este país ha tenido una repercusión enorme, ¿no? En lo que puede ser empezar en algo tan interesante como que la ciudadanía empiece a hacerse cargo de la gestión de las ciudades, ¿no? Yo unas cosas que he hecho en estos año y medio, 2 años, ha sido acercarme a estos movimientos con 2 ideas, es decir, intentar colaborar, intentar aportar algunas cosas y sobre todo aprender. Yo he aprendido mucho más de lo que he sido capaz de aportar, las cosas como son, porque entre otras cosas tenemos lenguajes distintos, formas de expresarnos y de desplegar nuestro conocimiento que son muy distintos. Lo que hemos estado trabajando en los últimos decenios en la ciudad y cómo ellos ven en este momento la realidad y el futuro, ¿no? En solo 4 años del 15 hemos pasado a través de las mareas, ¿no? Y las jornadas de lucha y tal, al nacimiento de las plataformas ciudades. Voy a hablar de eso porque me parece que es el futuro, un futuro, unos actores muy importantes, pero voy a estar siempre relacionándolo con el tema de la crisis ecológica. Por ir rápido, no voy a hacer un análisis o mi opinión sobre lo que son las principales características de estas plataformas. No lo voy a hacer porque creo que todos más o menos tenemos un idea de este tema. Lo que sí voy a hablar es de sus debilidades, en cierto sentido, las que yo me he encontrado en los debates internos, en Ganemos, en Ahora Madrid, etcétera, etcétera. Más allá de las dificultades de la confluencia antes de y post ganada de elecciones, y de un tema que está por debatir y que yo creo que va a ser fácil que haya un acuerdo, es un tema central, que es cómo van a organizar la participación ciudadana, primerísima, en función de todo lo que estamos hablando, y que no haya acuerdo fácil en organizar ese tema. La segunda es que la cuestión de la crisis ecológica global, en el ámbito en el que estamos hablando, y su relación con el modelo productivo de consumo vigente ha quedado absolutamente fuera de juego, absolutamente. Es decir, a mí me parece que lo que sí ha habido son formulaciones y análisis y discurso en relación a lo que puede ser la ecología local, es decir, los ecosistemas locales, que eso por supuesto que sí, pero hablar de retos de este calibre y de objetivos de este calibre y del protagonismo que tienen las ciudades o sí, prácticamente es muy difícil. Es decir, yo en los debates, por ejemplo, conseguía incluir aspectos de este tipo, pero cuando pasaba por los procesos de participación y volvían, esos temas habían desaparecido. Es decir, sencillamente no tenían respaldo social. Y es que es así, ya lo sabemos, bueno, pues se constata también cuando trabajas en estas cosas. Hay otro aspecto que también a mí me parece muy importante, que son, lo formulo en plan de pregunta, ¿existe un reconocimiento de la necesidad de un cambio socioeconómico profundo, de un cambio de paradigma social? Yo creo que no. Es decir, esto ha sido tan rápido, la agresión y la ruptura del pacto social ha sido tan brutal en algunos casos que no ha dado tiempo a una reflexión, si estamos en un momento de cambio de ciclo histórico, qué temas son los que están en juego, qué significa, se puede volver al pasado, y opiniones que no se puede volver al pasado. Entonces, ¿qué salidas hay, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, y esto es muy interesante, es decir, las plataformas ciudadanas gobernarán en 6 grandes ciudades con más de 6 millones de personas. Y las principales ciudades del país van a ser gobernadas por gente que no tiene ninguna experiencia y que seguramente cómo hablamos nosotros,
Cataluña es diferente, lo que se vea está cuando hemos estado debatiendo aquí. Pero yo creo que sencillamente nos expresamos, nos llevaríamos una excepción cuando hablamos de nuestras herramientas, son nuestras herramientas, no son las de ellos. Su forma de ver los procesos, su forma de decir, bien, o sea, yo creo que tienen la legitimidad que tienen y tienen la inexperiencia que tienen, y eso va unido a las cosas son como son. Cuando digo la inexperiencia de gobierno, yo creo que es gente tiene muchísimos paros, excelentemente formados, extremadamente capaces, con poca experiencia de gobierno institucional. Pero bueno, ¿y qué? Yo prefiero que tengan buen coco a que tengan mucha experiencia. Para mucha experiencia ya tenemos lo que tenemos y ya sabemos algo de conflicto. Bien, no solamente mucha gente se ha puesto muy nerviosa con un plano de este tipo, la lectura de esto es que, bueno, que hay ciudades que pueden trabajar aisladamente, pero también pueden empezar a intentar aprender unas de otras y colaborar. Y eso es un cambio del poder político en el país. Del poder político, no estoy hablando del poder real, del poder político en el país. Y hay un nerviosismo. ¿Dónde puede acabar esto? Extraordinario en los ámbitos de poder ahora mismo, del poder económico y político del país. Voy a terminar me pidieron que hiciera para estas jornadas europeas, que hiciera ¿qué 10 políticas me parecían como imprescindibles en su conjunto a la hora de abordar la próxima etapa de estas plataformas? ¿Y qué opinión tenía yo sobre la capacidad que inicialmente existía para ellos? Como veis, el verde significa que son temas a los cuales se puede esperar una respuesta interesante, aunque sea complicada, ¿no? Y sin embargo hay otros que no es así. De los 5, los 3 primeros se refieren a la regeneración democrática, a redefinir los sistemas de funcionamiento, procedimientos, financiación y fiscalidad, y a recuperar los derechos y servicios sociales y a desprivatizar, ¿no? Así como lo que se ha hecho ya, programas de choque para las actuaciones sociales más grandes. Yo creo que esas 3 cosas están en el ADN de la gente que ha empezado a gobernar en los ayuntamientos y por lo tanto lo tienen discutido, tienen hablado, tienen papeles y tienen clarísimo qué es lo que quieren hacer y qué es lo primero que van a hacer. Yo creo que se ha hablado también, y yo soy un extraño partidario de ello, y doy una respuesta a muchas cosas que me han hablado. Yo creo que una cosa importantísima es mejorar los barrios y los distritos. Tenemos es decir, y cuando digo eso no estoy hablando de solares, que alguien habla por ahí, Sebastián, hablas tú de no, yo creo que nosotros una experiencia muy rica de la primera transición, que fueron los PAI integral. Yo creo que era más importante la participación y las prioridades sociales que el dinero. Y yo creo que la única manera de mantener un poder relativo de la ciudadanía en la ciudad es ocuparse de intentar mejorar y de establecer una transacción, digamos, entre los que han llegado al gobierno y la gente. Yo creo que es una baza central y fácil, fijaros lo que os digo, y fácil. Y a la que yo complementaría con la idea de pensar por qué es la ciudad que queremos a 10 años. Yo creo que ese nivel de reflexión es el que puede hacer renovar las culturas urbanas, las culturas ciudadanas y enfrentar las culturas ciudadanas a definir no con parcelas sectoriales o con tal, sino con el conjunto de la ciudad que queremos y que deberíamos de tener. Intentar reciclar pensamiento que no ha podido ponerse en circulación por la rapidez de los tiempos. Yo soy más optimista en cuanto al trabajo en los barrios y en las ciudades que en la reflexión colectiva a 10 años. Yo creo que está pesando, y fijaros lo que voy a decir, que os va a parecer una monstruosidad, está pesando demasiado la idea del plan general, que a mí me parece que como habéis aparecido aquí no ha aparecido. Está pesando demasiado la idea del plan general y yo creo que el plan general no es lo más importante. Creo que hay que empezar a acercarse desde otra perspectiva al hecho urbano, ¿no? Y hablo de ciudadanías, o sea, ya no es la ciudad, son las ciudadanías, y son las ciudadanías con la ciudad. Los 5 temas que aparecen a la derecha, es decir, el sexto, yo soy muy pesimista ahora mismo, que es la reducción de la huella ecológica energética con balance de carbono casi cero a 2050. Lo digo así para ser provocador, es decir, primero hay que pensar en 2050 porque es que estamos ya al lado, y los objetivos exigen transformar muchísimas cosas, es decir, es mucho más allá y tiene que ver con lo segundo de hablar de la propia economía del ayuntamiento, ¿no? Que sí existe conciencia de que hay que cambiar,
pues los proveedores, las empresas, los contratos a las empresas, etcétera. Pero nosotros tenemos que cambiar para ser capaces de alcanzar esos objetivos, que por cierto son los de la Unión Europea, no son los de Ecologistas en Acción, son los de la Unión Europea. Un poquito más porque ellos trabajan sobre 2 grados y esto está hecho sobre 1,5 grados a final del siglo. Hace falta desbordar y entender el ayuntamiento no solamente como una entidad administrativa, sino como una entidad política de transformación de la cultura social, ¿no? También entiendo que un tema muy importante, que es la relación ciudades-región, entendiendo la región como ecoterritorios en los cuales se optimicen las relaciones entre necesidades sociales y, digamos, y los límites de biocapacidad. Y digo optimizar, no quiere decir resolver, porque eso prácticamente es imposible, pero optimicemos eso. Y quedarían 2 cosas que están absolutamente abiertas, que a mí me parecen centrales también en esa lista de 10 cosas que me pedían, ¿no? Una, alumbrar nuevas visiones, relatos, proyectos urbanos, territoriales para afrontar el cambio de ciclo histórico, es decir, cultura ciudadana en debate. En debate, y no en debate en frío, sino en debate de cómo lo construimos. Yo creo que eso es un tema que está muy vinculado al punto 6. Y el punto 10, que también está muy abierto, que yo se lo he sugerido a algunas de las personas que en este momento están liderando estos procesos, y que me miren sorprendidas porque dicen, coño, es verdad, lo cual ya le preocupa a uno, ¿no? Que es el tema de coordinar trabajo entre ciudades y regiones para aprender y compartir procesos de cambio, ¿no? A mí me parece que de uno en uno son fácilmente aislables, dicho de manera, con la potencia de esas ciudades, a poco que empiecen a trabajar y a coordinarse, eso tiene un cambio radical y la capacidad de cambiar es infinitamente mayor. Vuelvo a decir que lo sorprendente es que te miran sorprendidos y dicen, coño, pues es verdad que a lo mejor merece la pena, ¿no? Bien, termino con un par de... Es decir, el punto 6 es fácil, es técnicamente fácil. Bueno, primero, no es una cosa de ecologistas en acción. Es decir, puede que la Unión Europea, mandando quien manda, esto no se llegue a aprobar nunca, pero lo interesante no es el 2020 solo o el 2030, es el 2050, porque permite, primero porque necesitas 2 o 3 o 4 décadas para llegar allá, pero si os fijáis, están hablando de reducciones entre el 80 y el 85% en total, digamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa ahorros del 50% de energía, y eso es transformar toda la ciudad. Es decir, y ahí hay muchísima inversión y muchísimo trabajo también de empleos y de mano de obra. Más, decimos que es posible. Nosotros antes, en el 2008-2009, en torno a la Universidad Complutense de Madrid, nos financió un programa que se llamaba Cambio Global España 2020-2050. Hicimos una serie de informes sobre estos temas y concretamente hicimos unos sobre ciudades con estos objetivos precisamente, ¿no? Y en torno a 8 temas claves, escenarios que hicimos, trabajamos con el OSE, trabajamos con buen apoyo científico y técnico, es decir, serio, que dice que era un trabajo serio, y los resultados eran extraordinariamente prometedores. Es decir, en términos de emisiones urbanas se podría efectivamente llegar a prácticamente el cero, pero claro, eso no es una cuestión solo técnica, es una cuestión social, porque hemos llegado a que la ecología ha dejado de ser un problema técnico para transformarse, digamos, en una opción social, ¿no? Sociopolítica, yo llamaría social y política, ¿no? En términos son tan importantes las ciudades que en términos de huella ecológica, que es, digamos, a nivel país, solo trabajando sobre el medio urbano, que es donde tenemos más capacidad de intervenir, de actuar y de... Bueno, se podría llegar a reducir la huella ecológica a la biocapacidad del país, ¿no? O sea, lo cual significaría empezar a hacer el proceso inverso, que hacía el desbordamiento, empezar a trabajar en términos inversos con relación a los desbordamientos a los cuales. Y, por último, una experiencia, y con esto cierro. Esto es una experiencia real, de una operación que hicimos en Playa de Palma, ¿no? En torno al tema del turismo. Yo no quería intervenir en turismo porque me iba a enrollar demasiado, ¿no? Pero esto es una operación que en un momento determinado alguien se volvió loco y dijo, hagamos una experiencia en 3 sitios de España, uno de ellos fue Playa de Palma, de cómo podríamos rehabilitar los destinos turísticos, ¿no? Y nosotros todo lo que os he contado lo metimos como una condición, ¿no? Entonces, y además teníamos recursos y contamos con las mejores ingenierías
que había en ese momento en el mundo, trabajando incluso para los Arabia Saudita, para los chinos y toda esta gente, ¿no? Y el proyecto era un proyecto de balance de carbono cero, ¿no? 2040-2050. Pero estaba desde el primer día planteado. Entonces, cuando nos acercamos a la ciudad, aparte de esos datos de qué es lo que esta ciudad, qué impacto está generando, es decir, conocer el metabolismo de cada ciudad, yo creo que cualquier intervención, allí nos lo planteamos así, manejamos en la línea roja, esto es el tiempo y esto es un porcentaje. La línea roja significaba cómo vamos a invertir los recursos que hay en esta historia, cómo vamos a crear la mayor capacidad atractiva, que haya un tinglado turístico residencial, es decir, que la inversión genera beneficios sociales, actividad económica y empleo lo antes posible. Pero había por primera vez una línea verde que lo que venía a decir es, según invertimos, tenemos que ir bajando la huella ecológica y la huella de carbono. Es decir, no... Y yo empiezo a pensar, y tiene que ver con algo que decías tú, en qué debía tener todo el plan, ¿no? Yo creo que aquí le falta ver cómo según nos movemos en la inversión, nos movemos en la reducción de la huella ecológica, nos movemos en la adaptación o resiliencia y nos movemos en beneficios sociales. Yo creo que empezar a ver los procesos urbanos interrelacionando todos esos aspectos diciendo, porque ahora las empresas lo que les interesa es esto, y esto, la línea que hay sería una línea verde, esperando que en algún momento alguien llegara y dijera, bueno, no se preocupe usted de la línea verde, ¿no? Seguramente los apretones que tenemos lo que nos iba a decir es que la línea verde tendría al revés, tendría que ser lo más intensa posible desde el principio, porque pensemos, y lo he dicho al principio, que rehabilitar, no tenemos más remedio que rehabilitar, no tenemos más remedio, es decir, el nivel de despilfarro que tiene en el término de las ciudades que tenemos, hay que meternos con el tema, pero rehabilitar significa consumir más energía. Entonces, tenemos que ser capaces, y la energía ya empieza a ser, por cuestiones energéticas y por cuestiones de emisiones, empieza a ser una gestión crítica, de un recurso crítico. Luego, por lo tanto, somos capaces de permanentemente estar gestionando que cualquier inversión que genera impacto de consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que gestionar de tal forma que no desborde ciertas líneas rojas y que estemos permanentemente reduciendo el consumo energético y las emisiones de gases. Yo creo que esto es una revolución en la manera de acercarse a los temas, y lo que decía, y con esto termino, es la dimensión y los tiempos nos obligan a acercarnos a la ciudad con dos planteamientos distintos. Uno, es la ciudadanía la que en el mejor de los casos es el único actor capaz de, digamos, de entender y de darle base social a historias de este tipo. Y segundo, estamos obligados a que en un plazo de tiempo corto transformar radicalmente nuestras ciudades. Pues nada más. Ya me haces una pregunta. Tú has hablado de una cosa que yo también he pensado en los países como ejemplo y tal, pero ahora pienso también en cómo los países no se utilizaron para ver si los ámbitos de los países estaban bien o estaban mal. O sea, yo me acuerdo que haciendo los países llegamos a la conclusión de que había, porque los países eran análisis de distrito, cada uno cogía un distrito, pero si analizaran la estructura de uso y de urbana del distrito, pues llegabas a la conclusión de que el distrito estaba mal hecho, a efectos de los barrios, de que tú has dicho. Y de ahí sí sirvieron para el plan general, pero no sirvieron para haber tenido una especie de división de la ciudad, realmente barrios existentes, barreras en las que no se debían de pasar, ejes tal, para poder después ahora coger decisiones. Y ese trabajo falta por hacer, y creo que el primer paso del plan general sería volver a hacerlo, no volver a repetir. Yo no quiero hablar del plan general. No, por eso digo que es que el plan general no es pero déjame decir una cosa, no tenemos tiempo, no podemos decirles No, ya. Felizmente, en este momento hay un conocimiento de Madrid y una información sobre Madrid, hablando de Madrid, muchísimo mejor que la que teníamos en los años de los países. Es decir, aquí no estamos... No, pues utilizando eso, ese es el caso de la ciudad. Espera, hasta ahí. Los países que no ¿Qué quieres? El micro. Entonces, hemos llegado a esta misma conclusión, a que es el momento que tenemos que relevar. Lo podemos tomar como referente, pero no repetir. O sea, vamos a ver, ahora sabemos, hay un inventario de áreas de vulnerabilidad, con 300
que hablábamos de los índices, ¿te acuerdas? Que eso en este momento está digitalizado, informatizado, sobre toda la parafernalia informática actual, muchísimo mayor, con lo cual podemos no necesariamente hacerlo por distritos, posiblemente hacer los barrios, hacer, y no hay contraposición tanto entre los países y los solares que tú decías, entre lo que son buscantes solares, agujeros, alrededor, edificios vacíos, edificios rehabilitables, mezclas de una cosa con otra, con 3 viviendas más a complementar, 3 o 4, que complementen, sustituyan. Ese es el juego, yo creo, que los países como referente, y seguramente hay que inventar otro nombre para que no sea la repetición, no, pero que estemos muchos, y me encanta, por distintas configuraciones, nos hemos acordado de los países como referente para abordar directamente. Y en ese sentido, Madrid-Barcelona. O sea, yo creo que Madrid frente a Madrid y Barcelona ha sido una experiencia de un plan que no ha hecho puñetera falta hacer de nuevo, era suficientemente bueno como para ir manejando y hacer las modificaciones del plan, me parecen absolutamente estupendas como instrumento. Es decir, que tampoco vamos a decir que, aparte de que tenéis una ventaja que fue inconveniente en su momento, es un municipio mucho más pequeño, es mucho más ciudad compacta ya directamente, no teníais la posibilidad de la tentación de ese territorio que se ilusionó, que por si acaso salía, se urbanizaba todo, o se tendía a urbanizar todo con ese desastre de paisaje rural que tenemos en este momento en el sudeste de Madrid. Es una locura imposible de rehacer. Será una cosa como las fotos que ponías al principio de nuestra colega alemana, bueno, pues que será una cosa que se harán unas pocas viviendas más, simplemente no tiene expresión. Así como, digamos, porque rehabilitar y rehacer y volver a plantar fresas, como en el caso de Lepe, sería tan carísimo para reproducir diarios madrileños de nuestra periferia, que me parece que estaría absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, será un problema que habrá que abordar en el momento. Pero, referente de los países, bueno, me encanta que hayamos coincidido con tantos lugares. Sí, a mí me ha alegrado, Fernando, que haya sacado precisamente el tema de la participación ciudadana, que me parece que es la clave de los últimos años y la clave que tenemos de hacia adelante como desarrollo metodológico de cómo introducir la participación ciudadana en la creación de la ciudad, ¿no? Y efectivamente es que los planes generales estamos viendo que son un modelo agotado, o sea, ya no solo por los tiempos de redacción que lleva, sino porque efectivamente, ya lo adelantaba Sebastián, se han convertido en un auténtico monstruo que tiene que solucionar todo, que tardan una media de 8 y 10 años en redactarse, tramitarse y aprobarse, y no solo eso, sino que encima en muchas ciudades, y en Asturias tenemos 2 casos concretos muy dramáticos, nos acaban emulando los tribunales precisamente por esa ausencia en muchos casos de participación ciudadana, ¿no? Porque no hay, porque hasta ahora el modelo de planeamiento que responde además del planeamiento general, que responde a la que viene de la ley del 56, era una respuesta a una sociedad del año 56 que nada tiene que ver con la sociedad actual, ¿no? Mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más flexible, y que demanda unos cambios en la ciudad mucho más rápidos, como digo, que el plan general no nos está dando, ¿no? Y que además efectivamente no cuenta con la ciudadanía, simplemente consiste en un proceso de he hecho algo, voy, lo cuento, y bueno, si quieres decirme algo, igual te escucho, igual no, y ya veré, ¿no? Y efectivamente hay que introducir toda esa participación desde el principio, ¿no? Y me parece clave, bueno, además era un poco el tema con el que iba a introducir mañana el debate que me tocaba, o sea que ya casi lo adelantamos, ¿no? Y bueno, desde Asturias precisamente aquí está Víctor García Oviedo, que forma parte del equipo redactor del Plan General de Gijón y que nos puede quizás contar, bueno, cómo se está introduciendo toda esa participación ciudadana, bueno, pues más desde el principio, ¿no? Desde el colegio o sea, desde el principio en la discusión casi de un poco del modelo de ciudad, ¿no? Mejorable seguramente, porque a participar, además eso ya se lo oía yo hace tiempo, participar se aprende participando, ¿no? Y bueno,
por algo hay que empezar. O sea, y claro, siempre están los detractores, ¿no? Bueno, claro, es que la gente no se preocupa de lo suyo. Bueno, claro, ¿cómo no se, que es muy legítimo, claro, ¿cómo no se va a preocupar solo de lo suyo si además no hay efectivamente esa divulgación didáctica sobre el proceso de ciudad, sobre el proceso de creación, porque siempre lo hemos todo, pues eso, tratado entre nosotros, clubs privados y poco más, ¿no? Y efectivamente ese es el salto cualitativo que ahora se produce, ¿no? Bueno, mañana hablaré de eso, pero sí que me gustaba el hilo que está codeando el sentido del uno quiere hablar del plan general, pero el plan general siempre está flotando, siempre está flotando, es decir, es algo que está ahí, es el paradigma del plan, pero es una cosa curiosa, es decir, estamos hablando de municipios de mediados anteriores al siglo XIX, todo el mundo menciona que son 8.000 y pico municipios, tenemos 17 comunidades autónomas y nadie aborda, yo creo que lo que está encima de la mesa, es decir, ¿por qué las comunidades autónomas no abordan planes territoriales y nos centramos en lo que tú estás diciendo? Dejémonos de planes generales administrativos, es decir, vayamos a lo que es en estos momentos lo que es urgente, no lo que, o lo que es importante, perdón, no lo que es urgente, lo importante es eso, lo que tú señalas. Entonces, olvidémonos de todo lo que rodea a los planes generales, que se ordenen desde las comunidades autónomas, que se olviden de hacer de diputaciones, que la mayoría de ellas solo hacen diputaciones y actúan subsidiariamente sobre los municipios, y que proyecten sus propias comunidades, que tengan proyectos territoriales y que los municipios no aborden su ámbito municipal, sino aborden sus núcleos y sus especificidades propias, sea vivienda o sea lo que sea. Y eso es algo curioso, es decir, caemos siempre en ese juego, es decir, estamos en el juego de decir, bueno, los planes generales son unos amistades, ¿y por qué? ¿Quién lo ha dicho? Claro, y eso conllevaría, pues, lo que estamos viviendo ahora, igual conlleva cambios constitucionales, es decir, que los municipios y los partidos tendrán que asumir que su verdadero ERE va a ser cuando los 8.000 y pico municipios se queden 200 o 2.000 y van a ser los verdaderos ERE de los partidos políticos, pero hay que abordarlo, porque estamos en un momento que no tiene que haber temas tabús. Y Madrid vuelve a los países que en principio la transición entró como algo inmediato porque no era los ahorros energéticos, no era dotar de servicios, de jardines, de equipamientos y tal, y ahora dice, no, y ahora tenemos un problema que es urgente, que es la huella ecológica, pero estamos en lo mismo, es decir, pero cambiamos las miradas, los escenarios y no cambiamos los ámbitos. Es una cosa como curiosísima y da miedo, es decir, nadie se atreve a tocar ese asunto de que los planes generales están muertos no legislativamente, antes ha dicho, es decir, están muertos incluso por las miradas de los propios urbanistas, es decir, no tenemos ni idea, es decir, es lo que tú estás apuntando, y te tengo que reconocer que todo lo que tú hablas, para muchos es nuevo, porque nunca lo hemos abordado, igual es lo que hay que abordar en las ciudades, y dejarse de 65 metros cuadrados, no sé qué, que son aporte de otros, ¿no? Porque el aborde no es como en el segundo. En ese cambio de paradigma yo creo que es donde está realmente el urbanismo, pero hay que poner el acento de decir, señores, el municipio se ha muerto como ámbito administrativo, o por lo menos que se haga paralelo, que se haga como... Yo creo que ¿cómo se puede legitimar eso? Pues evidentemente, y eso es objeto de mañana, con la participación. La participación fundamentalmente, por encima de todo, tiene que ser legítima. Es decir, ¿dónde se van a poner los acentos? Que a lo largo de estos tiempos, y yo confío mucho en que las nuevas corporaciones, a nosotros nos van a dejar fuera, evidentemente, porque somos dinosaurios, pero bueno, es decir, ellos van a venir como vivimos nosotros en los años que nos tocó, dando hostias a esto y siniestro. Punto. Se nos lleva por delante. Pero ahí ten en cuenta que en los ayuntamientos es donde están las plataformas de los no te digo que el municipio no lo olvidemos, porque en este momento es donde nos podemos agarrar. Ojo, que son 6 de 8.100 no sé cuánto, ¿vale? Pero que es donde ese plano el paso siguiente siguiente que hacerlo con pelotas, ¿no? Porque parece que son provincias. No te digo que es el que se ha publicado y el que pero te digo que engaña un poco porque parece que son provincias. Es muy malo, el plano es muy malo, pero es provocador. Sí, pero en enero del año que viene igual estamos discutiendo si dejamos 1.000 o 2.000 municipios en España. Sí, pero bueno, no, pero si no es tan fácil ya todo.
Yo, como Nano también ha mezclado bastantes cosas que en realidad son interesantes, igual desde una perspectiva también, también bastante relacionada con estas nuevas formas de entender la política, de entender, por tanto, también la ciudad y también la participación ciudadana. Hay como varios temas que me parecen importantes remarcar, y antes de que derive también el debate hacia otras cuestiones, estamos hablando del tema ambiental. Sí que coincido con Nano que está como siempre el tema ambiental en estos momentos incluso dentro de los discursos más progresistas, o está un poco fuera, y eso me parece terrible por todo lo que has dicho. Así que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande por ponerlo en el centro. Ponerlo en el centro tiene que ver también con las nuevas maneras de entender y hacer política y hacer ciudad, que tienen a su vez que ver con la participación ciudadana. Aquí, desde la perspectiva profesional y también teórica, hemos estado intercambiando algún correo, Paco López Oro y yo, a este respecto. Me gustaría como resaltar varias cuestiones, ¿no? Una fundamental es que partimos de un escenario de cero participación, ¿vale? Y ahora volcamos todos nuestros deseos, como la tabla de salvación, la participación ciudadana. De la misma manera que antes estaba la sostenibilidad, y yo solo digo que cuidado, que pasar de un estado 0 a 100 es como quien intenta, como el que hace 10 años que no corre y de repente se pega una panzada a correr de 10 kilómetros. Luego pues nos lesionamos, no volvemos a querer correr la vida, etc. ¿Es importante reivindicar la participación ciudadana? Sí. ¿Es importante saber transgredir los saberes técnicos en torno al planeamiento y la intervención de la ciudad? Sí. ¿Es importante entender o negociar con todos los agentes que operan sobre el territorio, más que no nos gusten algunos agentes que operan sobre el territorio? Y en el caso del planeamiento siempre han operado agentes bastante, poco amables, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Las inmobiliarias, las constructoras, las entidades financieras lo han hecho y lo van a seguir haciendo. En Madrid tenemos varias operaciones a ese respecto. ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, y luego, en cuanto al tema municipal, creo que es importante que si algo hemos aprendido el 15M es entender la política en red. Es decir, que esa macroescala de la que se ha hablado aquí y que yo siempre abogo por lo micro, también tenemos que empezar a replantearnos en que lo macro también puede ser abordado desde lo micro en esa lógica de red. El entender que dentro del territorio se han establecido una serie de nodos, que esos nodos están estableciendo enlaces ya no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. O sea, gente que estamos en los movimientos, en este tipo de movimientos, estamos en contacto con gente de Latinoamérica, con gente de Europa, etcétera, y en el que, intercambiamos información, conocimiento, y esa red, pues, mejor o peor, se va tupiendo, se va fortaleciendo. Este es un buen ejemplo. Aquí pasó un evento importante previo a las elecciones, que fue la Plaza de Reina Sofía, que se juntaron diversas candidaturas, o sea, ahora Madrid, Arras en Común, o sea, como ejemplo de que otra nueva manera de pensar la política desde lo local también es posible. Igual no es homotética, igual no es escalable de la misma manera, pero igual si empezamos a establecer colaboraciones entre diferentes, en este eje, por ejemplo, Madrid-Zaragoza, Barcelona, ¿no? Que es un eje muy potente a ese nivel, empezamos a pensar otra manera de abordar la política también a otras escalas, pues igual empezamos a generar otro tipo de ciudades, otro tipo de territorios. Y finalmente, en relación a los SARIs y tal, ¿no? Y a la intervención y regeneración urbana, que creo que es para mí absolutamente vital. A mí siempre vamos a lo mismo, y esto creo que con algunos lo he hablado, con Sebas y tal, ¿no? Cuando se habla del programa de barrios en remodelación, mejor que yo lo sabéis, la cantidad de inversión pública que hay. A quien nos ha tocado empezar nuestra carrera profesional en una
una total ausencia de recursos, también tenemos que empezar como a pensar cómo se interviene en estos barrios. Hay maneras, es decir, no, una vez lo hablamos con Sebas, seguramente no necesitemos de los millones de euros que se necesitaron entonces para intervenir, pero eso también significa regenerar la profesión y regenerarnos profesionalmente, o bueno, pensar otras maneras. Y bueno, a ese respecto, pues mañana si hay oportunidad, y aprovechando que está aquí Juanma, junto con el Ayuntamiento de Madrid, pues hemos desarrollado una metodología de intervención en barrios vulnerables basada en un caso práctico que introduce todo el tema de la participación ciudadana, establece también como núcleo central las juntas de distrito, aquí en el caso de Madrid, que es importante, y bueno, que sí hay maneras de intervenir en estos barrios, no desde luego desde la perspectiva de los ARIs o de los barrios en remodelación de los 70, 80, incluso 90, sino que tenemos que dar una vuelta muy profunda a todo eso. Y bueno, yo creo que desde luego estamos en un momento absolutamente estimulante y en el que nos vamos a tener que inventar muchas cosas basadas también en experiencias del pasado, pero también generando nuevas formas de pensar para solucionar los problemas creados por las viejas formas de pensar. Vale. Yo quiero dejar al margen el tema del planeamiento, es decir, a mí me parece que tiene que seguir existiendo. No creo que sea el centro, que deba ser tanto general, es decir, que debe ser el centro de todo. Hay razones históricas para pensar que su momento estará pasado y que eso no quiere decir que no sea útil y no sea necesario, pero no en el centro de la sociedad. A mí lo que me parece, bueno, empezaría por ahí a decir, como yo estoy convencido de que se ha roto el pacto social y que hay un enfrentamiento, porque yo lo que digo así es entre la acumulación y la ciudadanía, de alguna manera, es una manera muy simple de hablar, o estas nuevas instituciones locales tienen un respaldo en su ciudadanía o van a durar más poco que un chupachus a la puerta por él. Por lo tanto, yo creo que es una necesidad de supervivencia. No hay estabilidad aquí, ahora vamos a retroceder, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que el proceso pasa por una ciudadanía que está activa. Estas cosas no se pueden hacer si no hay ciudadanías activas. La primera transición se puede hacer en los países porque había ciudadanías activas, porque era fácil juntar a la gente que ya estaba organizada, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo, respondiendo a lo que decías, Carlos, es decir, y a lo que has dicho tú, es decir, tienen que ser las circunscripciones electorales y descentralización de gobierno, es decir, el eje participativo tiene que ser el eje central, aunque no sea, digamos, los límites físicos más adecuados, pero es que eso es secundario ahora mismo, es decir, siempre hemos trabajado en la imperfección, sigamos trabajando en la imperfección, pero démonos cuenta que el tema central son los procesos participativos. Si va a haber juntas de distrito, si va a haber barrios y participación, que lo lógico es que los haya, por sencilla necesidad de supervivencia, lo lejos central en esos ámbitos también la reflexión. No tiene por qué ser urbanística, perdóname, pero no tiene por qué ser urbanística, tiene que hablar de cómo se participa, de democracia, de bienestar social, y habrá que intentar convencer a la gente de que hable de aquello que no le importa hoy, que es el tema gordo del cambio y de la crisis ecológica que estamos viviendo encima. Yo lo veo principalmente como que no creo que sea un tema de dinero, o sea, creo que hay dinero para hacer esas cosas, porque la gente entiende que no hay dinero y no hace tonterías. Lo que sí va a establecer es prioridades distintas de las que me daban ayer el dato de que el anterior ayuntamiento ha preferido, en vez de destinar 1 millón de euros al tema de abrir las escuelas este verano, ha preferido adelantar el pago de la deuda. Estas son dos maneras de ver el mundo, ¿no? O sea, que por 1 millón han negado y renegado hasta la saciedad que eso era necesario por 1 millón de euros. Y han preferido meter no 1, sino 5, 6 o los que sean, adelantar el pago de la deuda, ¿no? Esto es lo que no puede ser, es decir, esto no es un tema tanto dinero, que lo será finalmente, que lo será sin duda finalmente, cuanto un problema de cuáles son nuestras prioridades y con quién trabajamos, ¿no? Y yo por ahí creo que los temas son nuevos, casi lo único que no es nuevo yo creo que es la idea de contar con la gente para redefinir un espacio y unas formas de vida y de optimizar los recursos. Eso también existe cuando lo hicimos en el 79,
gastado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo en contar con la gente. El problema, la diferencia entre entonces y ahora, es que entonces sabíamos cómo se podía contar con la gente, pero la estructura política, el contenido de los partidos, la forma de entender, de considerar los partidos de movimientos sociales y de integrarlos, era muy distinta. Ahora es casi al revés. Ahora, se sabe claramente cómo se tiene que intervenir, pero ahora hay que inventarse la forma de participar. O sea, es lo contrario. Porque nosotros hicimos muchísimas cosas. Yo me acuerdo que había más presupuesto para la participación que para hacer los planes generales. Y se había participación. Pero ¿qué ocurrió? Que luego resulta que los partidos políticos de izquierda no eran unos partidos políticos que incorporasen en su estructura la participación ciudadana. No solo eso, había fuerzas izquierdas que llevaban el nombre, bueno, bien, como no tenían miedo. Tenían miedo cuando llevaban en sus propios trenes. Bueno, bien, pero si acabo de ganar. Eso no es así ahora. Yo tengo la impresión de que hay suficiente movilización y activación en los medios sociales para que si el ayuntamiento llama a determinados tipos de procesos que a mí no me parecen aventureros. Hay procesos aventureros, a mí no me parece aventurero porque puede ir todo lo lento que se quiera, no tiene unos plazos de tenerse que es más bien iniciar procesos. Yo creo que hay condiciones para, con poco, y que no es el dinero la clave, para montar procesos de participación ciudadana que a la vez sean una escuela de cultura urbana y que a la vez sean un proceso de pedagogía de cuáles son las prioridades, qué temas no están en las prioridades y no están en las prioridades, en qué hay que gastarse el dinero, el poco que tengamos. Yo creo que desde ese punto de vista, iros a Grecia, incluso hay especies realmente interesantes, que está infinitamente más claro que en algunos sitios se dice a lo que ha sabido hacer, es decir, mire usted, durante 4 años no voy a hacer obras. Durante 4 años no voy a hacer obras, pero voy a hacer un sistema de tal. A mí me parece que eso hay que ser humildes también, porque no somos nosotros los que tienen que hacer las cosas. Podemos ayudar, y dejadme que os diga una cosa, dicho lo dicho, es decir, podemos ayudar muchísimo, porque nosotros tenemos experiencia. Lo que no se puede hacer es llegar el primer día y empezar a contar qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que no puede ser. Yo creo que este es uno de los apartados en el cual tenemos más asignaturas pendientes en el urbanismo. Por muchas razones. Porque yo creo que a partir de la directiva del 2001 sobre la evaluación ambiental de planes y proyectos traspasada al Estado español 2006 a las comunidades autónomas, que ahora recientemente modificada, yo creo que la cuestión ambiental, cuando hablamos de la cuestión ambiental en el urbanismo, nos referimos siempre a si consumimos suelo o no consumimos suelo. Es decir, si usted toca suelo no urbanizable, me tendrá que evaluar ambientalmente. Es decir, hay una cuestión ambiental metida en el urbanismo que tiene que ver con pajaritos y plantas, pero no tiene que ver con lo que es importante, que es energía y agua. Y esto se produce en la ciudad, y esto se consume en la ciudad, no en el suelo no urbanizable que pasa a ser urbanizable o será ciudad mañana. Es decir, la ciudad de ahora es la ciudad que existe. Y esto todavía es una asignatura pendiente. ¿Por qué digo que es pendiente? Porque tampoco tenemos cultura de autoevaluación. Esto que hacen los ingleses, que es medir, medir y medir. 1 año, 2 años, 3 años. El otro día le pregunté a un director general de políticas ambientales de la Generalitat, oye, de todas las memorias ambientales que hemos tramitado, ¿no? Estas que son obligatorias, las sociedades de planeamiento, ¿me dices si tenemos resultados de alguna? Porque la memoria ambiental lo que establece son los indicadores, ¿no? De saber si vamos bien o no vamos bien. El profesor Ramón Jorge dice, la temperatura se inventó el día que se inventó el termómetro. Hasta que no tienes un indicador de medida, sí, creo que tiene fiebre. No sabes si tiene 39,2 o 37,8, que es muy diferente. Es decir, la necesidad de disponer de estos indicadores y de medirse continuamente para saber si vamos bien o no vamos bien, esto es algo que es como aquello de ir al confesionario, ¿no? Es decir, digo las oraciones y ya me culpo de los pecados, y ya está, y continúo pecando cada día. Es decir, entiendo que es una asignatura absolutamente pendiente. Una asignatura pendiente del cambio del siglo XIX al siglo XX se introdujo un concepto muy importante en el urbanismo, una cosa se llamaba densidad. El concepto de la densidad aparece con la
gestión y cuando se empiezan a analizar y ver los problemas de tuberculosis y no sé qué, es una cosa que se llama densidad. Y aparece el Howard, ¿no? Y todas las ciudades jardín, etcétera, etcétera, y empezamos a medir la densidad. En cambio, todavía no tenemos indicadores ambientales en nuestro planeamiento de lo que consume. No he visto ningún plan que diga está prohibido consumir más de 100 litros por persona y día en esta ciudad. No he visto ningún plan que diga está prohibido. ¿De qué serviría? No, ¿de qué serviría? No me acuerdo que es sentido yo creo que una cultura muy importante, es una gran asignatura pendiente. Pero ya lo pondrán. Ya lo pondrán. Es que yo creo que lo tenemos que empezar a poner. No, es que los planes van a acabar siendo políticas sectoriales de la ya, si queremos eso, de la misma forma, una pincelada. Estamos tratando también en Cataluña, es decir, siempre hemos repartido el planeamiento techo urbanístico. ¿Por qué no repartimos techo útil? Techo útil en lugar de urbanístico. Porque toda la cuestión de la energía, depende para mí fundamentalmente de tres cosas. Piel, ventilación y orientación. Piel, ventilación y orientación. Con piel, ventilación y orientación podemos mejorar energéticamente muy importante nuestras ciudades y nuestros edificios. En Francia, estamos trabajando en Francia, lo que se reparte es techo útil. Se consigue liberar la arquitectura de la piel. Otro día un amigo me dice, estoy muy contento porque he conseguido una piel de 20 centímetros que cumple una piel carísima, claro, ha conseguido ganar 10 centímetros a todo el perímetro de una torre. Yo pensé, pues vaya éxito, sale una piel carísima, sería mucho más fácil que el urbanismo no penalizara una piel de 50 centímetros, poder hacer de lo que quieras, ¿no? Que tuviera un comportamiento energético mucho mejor en términos de eficiencia. Y esto tiene que ver mucho también con la economía. Yo no sé si habéis visto lo que son los recibidores de las viviendas últimas plurifamiliares, el acceso, ¿no? La entrada, los portales, son cutre que te cagas. Lo digo así, es decir, es imposible hacer una reunión de una comunidad de propietarios en los portales de hoy en día. ¿Por qué? Porque todo esto penaliza. Si lo hago grande, pierdo. Podríamos erradicar el medio suelo, techo útil, en lugar de techo construido, y liberar al promotor de la obsesión de esta pregunta del porcentaje útil construido. La venta se produce por techo útil. Nadie vende en una agencia techo construido. Exacto. Solo dos comentarios. Uno, sobre el tema del plan general. Solo contar lo que a mí me parece que es la paradoja que se produce en Barcelona, ¿no? Es que es el único plan en Cataluña, no sé cuántos deben quedar en España, no sé si quedan algunos, 36 años de antigüedad y sobrevive. ¿Por qué sobrevive? Porque son 27 municipios. ¿Quién rompe ese plan? Entonces, bueno, hay un proceso y tal. Entonces, la escala municipal, no estoy de... 1.100 modificaciones. Sí, pero ¿quién lo rompe? No, sí. ¿Cuántos años? Sí, pero en 36 años. Claro, no, hechos... Quiero decir que la discusión no es volver a hacer el plan general, no. O sea, se produce la paradoja de que en este caso es el planeamiento el que obliga casi a abandonar la idea del plan general. Ningún municipio se lo puede plantear porque no puede. A lo mejor seguramente querría, pero no puede. Entonces, el horizonte del urbanismo de los barrios es que es el que se nos está abriendo desde porque además en esta escala está confluyendo todo, está confluyendo la solidaridad social, la solidaridad de la gente, está confluyendo cosas que tienen que ver con la economía y sobre todo una reflexión que no sé si compartes, que es la escala, una escala más eficiente de las actuaciones en materia energético-ambiental. Es decir, el salto que se ha hecho de
la actuación individualizada, edificio por edificio, o en una calle o en una plaza, a pensar una área urbana en su conjunto y cuál es la prioridad de intervención en relación a la mayor eficiencia posible. Y esta escala, y esto lleva también a una escala de proyecto, de inversión y de gestión. O sea, yo creo que Barcelona está abocado, en el caso de Barcelona estamos abocados a hacer, pero de manera inmediata, el urbanismo de barrio, que no sé cómo se llamará, plan, cuando se hizo la ley de barrios, fíjate la paradoja, cuando se hizo la ley de barrios, se hizo en el 2004 y se ha aplicado a más de unos 140 barrios en Cataluña, cuando se hizo esa ley, se dejaron de lado dos aspectos fundamentales. Uno, el urbanismo, el planeamiento. No daba tiempo en 4 años a hacer maravillas. Y el segundo, la vivienda. La rehabilitación, la eficiencia energética, los programas sociales, los programas de dinamización económica, todos los otros temas estaban dentro. Pero esto no. Se llamaban proyectos de intervención integral. Bueno, pues lo que estáis diciendo, ¿no? Por tanto, hacer proyectos, llámale proyectos, planes de intervención integral, planes de barrios de intervención integral, ponle el título que sea, parece que es hacia donde vamos. Y para salir de esta escala, ya no municipal, sino submunicipal de los barrios y tal, ¿por qué no empezamos a pensar que a lo mejor el año que viene hay un escenario político no a nivel de municipio y de región, sino del Estado? ¿Por qué no empezamos a pensar cuál es la urgente política ambiental a desarrollar en las ciudades? Y por lo tanto, empezar a pensar en un programa, no a 4 años de gestión política, sino en un programa mínimo a 10 años, el volumen de inversión, gestión que hay que desarrollar para empezar a invertir las curvas, o sea, para empezar a realmente incidir en la dinámica de la eficiencia energética y de todo el debate que has planteado a escala global. Pero es que tenemos, a mí me parece muy bien que se trabaje en red, pero es que vamos a tener un horizonte a poco tiempo de escala del Estado donde habrá que actuar. Yo quería volver al discurso de Nano, porque él ha puesto ahí 3 curvas o 3 escenarios cuando hablaba de cambio climático, de degradación de ecosistemas. Antes yo me refería a los ciclos y a la tendencia. La tendencia es el escenario peor, es decir, la tendencia, la estructura productiva, el sistema en el que vivimos, la sociedad de consumo, nos llevan al peor escenario. Evitar ese escenario, evidentemente, no lo van a hacer por las buenas, porque ese escenario es lo que hay detrás de un proceso de acumulación y de unos beneficios. Entonces, lo que Nano señalaba, o lo que quiero reiterar de lo que Nano señala, es que hay 2 alternativas. Una es la alternativa de seguir la dinámica, de seguir los ciclos, la especulación, que volveremos a ello, con sus variantes y con sus adaptaciones, si no se toman medidas, y eso nos va a llevar a unos escenarios ya para 2030, cuyas consecuencias sociales, no solo sobre el agua, los catalanes sabéis que en el año 2008 estuvisteis, bueno, yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente en ese momento y teníamos preparados barcos, teníamos preparados un trasvase, afortunadamente se puso a llover. Nos salvó la Virgen de Montserrat. Sí. Conseller fue personalmente. Esto queda comunista. La Virgen de Montserrat, conseller de Iniciativa per Catalunya. Sí. Un tripartito que frente a lo que se dice ha sido de los que mejor ha gestionado en este país durante mucho tiempo. Pero bueno, eso al margen. Benidorm en este momento no estaría bebiendo si no fuera por las medidas que se adoptaron al respecto.
pese a que se siguió construyendo, igual que en Barcelona, igual que en otros muchos sitios, sin tener en cuenta el tema del agua. Pero no es solo tema del agua y energía en relación al medio ambiente, es la salud también. Un tema fundamental que tampoco se recoge en estos documentos, en esa relación que has hecho de documento, y que también faltaría como análisis específico, porque hoy por hoy 7 millones de personas mueren al año en la Unión Europea, mejor dicho, adelantan su muerte al año en la Unión Europea como consecuencia de la contaminación en las ciudades. Que no es baladí, 7 millones, es el área metropolitana de Madrid cada año a tomar por saco. Entonces, todos esos temas están ligados con el medio ambiente. No es una cosa de que a 50 años esto vaya a ser una catástrofe, que también, si no cambiamos la dirección, sino que es una cosa que tenemos que intervenir ya, no podemos esperar a cambios de gobierno. Y frente a esa dinámica de las fuerzas y de las estructuras que dominan el sistema, que es la dinámica de siempre, pues la única alternativa que puede funcionar ya y que está funcionando es la experiencia desde abajo hacia arriba. Es decir, recuperar el empoderamiento de los barrios, el actuar sobre las necesidades concretas cercanas y el olvidarse las megaestructuras, la competitividad, palabra que había que tachar, desenterrar y poner en un, bueno, no sé dónde, a los que y cambiarla por la cooperación, las estructuras en red y la solidaridad. Dos palabras fundamentales que además tienen una dimensión básica a nivel ambiental. Cooperación y solidaridad. En red y no en red, en barrio y en todas partes, en ciudades y demás. Y otra cuestión adicional, y con esto acabo. Hay que actuar a esa dimensión y hay que actuar en todas, porque este sistema es lo suficientemente complejo. Es decir, la complejidad actual es tan tremenda a nivel territorial y urbano que sirven tanto las pequeñas medidas que se hagan desde un barrio como las que se hagan desde la modificación del plan general o desde una actuación concreta que te permita ahorrar agua, ahorrar energía. El tema del transporte es un tema fundamental en las ciudades, pero también la eficiencia energética de los edificios, o también incorporar medidas bioclimáticas y bioambientales en el planeamiento. Es decir, hay tantos campos de actuación, desde poner tejados que puedan cultivarse o que puedan utilizarse para aprovechar energía solar, hasta 40.000 experiencias que existen en todas partes. Ir hacia la energía distribuida inteligente a nivel local, como alternativa a las grandes redes. Hay infinidad de medidas. Muchas de ellas se pueden poner en marcha ya y afortunadamente se están estudiando. Y hay que usarlas todas, a nivel del planeamiento, a nivel de actuaciones en barrio, todas. O a nivel de promover la bici frente al automóvil. Cualquiera de ellas es necesaria y precisa. Joaquín, Esto se está alargando mucho. En realidad, una pequeña nota así a pie de página que quería haber hecho casi cuando hablaban de Asturias, pero esto se va complicando. Pero bueno, yo voy a contar. Además, ha habido un recorrido que esto va más. A mí lo que sí quería decir es que la gestión de la complejidad y de la incertidumbre, que es el escenario en el que vivimos ahora y que me da la impresión que ha llegado para quedarse, y veremos de aquí en adelante en la complejidad y en la incertidumbre, necesita plantearse, ha salido varias veces, pero vuelvo a insistir sobre esto. Yo creo que necesita ser muy consciente de lo que significan las escalas. El país no se compone de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, sino que además de esos grandes núcleos donde hay barrios, la inmensa mayoría del país son núcleos de población donde puede haber 3 barrios, y muy pequeñitos. La gestión de la complejidad y la gestión de la incertidumbre, a lo que le añadimos esto que se habla de la participación ciudadana, lo digo por experiencia, el resultado de todo eso seguramente nos llevaría a la necesidad
necesidad de replantearnos, se viene hace años hablando, de un repensar de un modo radical la estructura administrativa del país. Habría que tratar de gestionar con más eficiencia. El problema es que incluso de la participación ciudadana, y esto lo he vivido yo, participación en el sentido que se le da al movimiento 15M y otros más, desde luego yo no he visto, no he vivido jamás posturas más radicales aún por la imposibilidad. Es muy difícil buscar eso, cierto grado de cooperación, de generosidad entre poblaciones pequeñas, porque sale la maldita identidad por las cuestiones de estas. Lo digo porque seguramente hay muchos temas que han salido aquí, al cual más urgente, incluido el de medio ambiente, necesita funcionar no solo a varias velocidades, sino a varias escalas, y donde los instrumentos no pueden desaparecer, ni mucho menos, sino a lo mejor hay que redimensionar. Vuelvo a insistir lo que dije antes, redimensionar instrumentos en donde tienen que seguir funcionando para muchas cosas, para otras ciudades, será el caso de Madrid, Barcelona, ciudades similares, habrá que inventarse otras cuestiones, pero de luego no podemos prescindir de ninguno. Y esto es un poquito complicado. Yo reivindico la escala pequeña, porque es donde están un tipo de problemas. Esto que estás comentando, que comenté antes, seguramente es impensable si no se toma como unidad mínima de reflexión la comarca, la natural. Sin embargo, yo me encuentro a diario en donde me encuentro poblaciones de escasísima población, donde además están continuamente reivindicando que seguir subdividiéndose en más poblaciones. Por cierto, gracias a los procesos de participación ciudadana. Salen a reducir una cosa muy obvia que se llama naturaleza humana. Pero en fin, queda un comentario. Sí, vamos a ver. Yo estoy convencido que estamos al final, Sí, no. al final del ciclo, en el mejor de los casos. Sí. Bueno, pues yo creo que estamos históricamente al final de un ciclo que puede alargarse mucho tiempo y llevarnos a situaciones muy malas a todos, ¿no? Al margen de los procesos, no solamente son los procesos ecológicos que son inviables, que son inviables, que son inviables, que no se puede crecer por el toma de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Es decir, que no se lo cree nadie que esté trabajando. Pero voy a hacer una sola excepción para el tema del turismo, hasta en el turismo se nota, es decir, tenemos un sistema, la oferta turística española, especialmente en el Mediterráneo y las islas, es un sistema que en el 2000 desde el 2000 empezó a no recibir más gente y a reducir el gasto. Si tenemos más gente ahora es por la crisis del norte de África, lo sabe todo el mundo. El Banco de España acaba de decir que el ingreso per cápita por turista cada vez es menor. ¿Cuál es la respuesta? Digo, la falta de respuesta. En Baleares y Canarias, que han sido los punteros en estas cosas, están combatiendo el empobrecimiento de la rehabilitación de los destinos turísticos a base de qué? De dar más edificabilidad, como bien sabes. Se puede llegar a crecer hasta el 40 y 50% si le metes una estrella. Eso es o sea, no enterarse de lo que pasa en el mundo ni querer ver qué es lo que tiene uno delante, ¿no? Que hay una degradación de valor de nuestra oferta turística precisamente por caos de exceso de edificabilidad. Y la manera de renovarlo es meterle hasta el 100%. Segundo, tiene que ver con el empleo. Yo creo que el tema de adaptación a un reto ecológico de la dimensión que tenemos es una enorme oportunidad. Voy a dar solamente un dato para que veamos también la dimensión. Yo el planteamiento, el estudio que he visto más aproximado y me parece escaso, lo acaba de hacer hace muy poco la Agencia Europea de Medio Ambiente, que habla de la necesidad como mínimo de invertir entre 275.000 millones de euros o 300.000 millones de euros al año durante los próximos 40 años. Es decir, y seguramente eso es un 2% del PIB. Yo creo que habría que seguramente ir hasta el 5%, como mínimo, aspirando a expandirlo a toda la economía europea. Bueno, con eso le quiero decir, yo creo que cuanto antes nos liberemos nuestra mente del proyecto en el que nos han metido, que nos dicen que no hay otro, y seamos capaces de formar un proyecto, país y Europa distintos, habremos ganado muchísimo tiempo en
en no dejarnos arrastrar por una pendiente que nos lleva al desastre. Desde ese punto de vista las ciudades son importantes. Y voy al tercer punto que tiene que ver con la ciudad. Este país innova mal y copia muy bien. En una conversación con alguna gente interesante de Podemos, decimos, ¿yo qué haría? No lanzaría todos los distritos de Madrid a la vez. Concentraría esfuerzo en un par de ellos. Claro. Porque si te salen bien, tienes todos. ¿Yo qué haría en la Comunidad de Madrid? No empezar con todas las ciudades de la Comunidad de Madrid. Me centraría diría, ¿quién quiere hacer un canal o mantener el siguiente manera? ¿Quién quiere ser socio conmigo de un proyecto de futuro interesante? Es decir, no con esta actuación que haces de arriba abajo, que es paternalista, que está bajo lo que pide a ver esta iglesia, y no se compromete a nada, sino tú que pones y yo que pongo y vamos a un proyecto nuevo. Lo harían 2 ciudades de Madrid, la Comunidad de Madrid. Y tendrías a todas y concentraría, sería prudente, concentraría todo el esfuerzo necesario para que esas cosas salgan bien, y todos los recursos y precios económicos. Es decir, tenemos que saber que estamos en un país que innova, le cuesta mucho innovar, más que momentos punteros como con estos, que se innovan muchísimas cosas, como ya sabemos, pero que copia, es decir, que inmediatamente se fija en lo que le va bien del vecino y lo quiere hacer. Y yo creo que ahí hay un camino interesante de viabilidad, que es lo que yo creo que John nos decía, que cuidadín, no queramos cambiar de 0 a 100, tenemos que buscar caminos que sean razonables, que nos permitan utilizar los recursos que tenemos y que jueguen a efectividad. Yo creo que vamos a justo cerrar aquí. Bueno, no sé si hay más, pero es que yo creo que es Vamos a ver, yo como mañana no podré acompañaros, me voy a atrever a complicaros un poco más la existencia, ¿no? Alineándome con la reflexión que hacía o que empezaba Josep María sobre el nivel estatal de las posibles soluciones a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como sabéis, nosotros desde el Consejo tenemos esta función de interlocución bastante fácil, digamos, ¿no? Los resultados son difíciles, pero digamos la interlocución la tenemos abierta, digamos, por razones estatutarias y por razones institucionales, desde siempre, ¿no? No me cabe duda, y os lo recuerdo a vosotros para que tampoco la tengáis, que de la misma manera que ahora en estos momentos estamos siendo requeridos a aconsejar a municipios y a comunidades que han cambiado de signo político, vamos también quizá a ser requeridos para aconsejar en el nivel estatal. Si estamos preparados o no para hacerlo es otra cuestión, ¿no? Porque todo lo que no sea concreto no está preparado para la acción. Es decir, lo recordaba al principio cuando hemos comenzado, ¿no? Yo os emplazo y os complico un poco la vida a las instituciones que estamos hoy aquí, a ver si somos capaces, con poco tiempo, por cierto, a concretar aquellas medidas del tipo que sean puntuales o sean más globales, sean dependientes de un ministerio o de otro ministerio, y que podamos debatir, compartir y concretar, y luego plantear, no aisladamente, sino transversalmente. Es decir, pensando en la posibilidad de que se haga desde el CESCAE, claro, pero también el Grupo de Debates Urbanos, también AEPTU, también GBC, también quien quiera. Es decir, las propuestas que hoy hacen mella son las propuestas transversales, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Y por tanto, cuando alguien se presenta unido, cuando el mundo del urbanismo sea requerido aconsejar, se presentara institucionalmente unido, pues eso tendría muchas más posibilidades de ser atendido, ¿no? Ya sé que lo que planteo no está exento de numerosas dificultades, entre otras cosas el tiempo, porque debo deciros que ya vamos tarde, ¿no? Los partidos ya están en estos momentos redactando sus programas electorales. Y la experiencia indica que no les gusta mucho tener que hacer cosas que no estaban en el programa. Con lo cual, yo me pongo a vuestra disposición. Josep María representa al CESCAE también entre vosotros, porque es exactamente así como trabajamos coordinadamente. Y si esto pudiera hacerse, a mí me parecería que sería una oportunidad aprovechada. Como habréis visto en el programa, la jornada de hoy y la de mañana se acaba diciendo empezamos el camino hacia Cartagena. Cartagena, noviembre.
O sea, espacio y tiempo. Porque la idea era empezar, hoy es un inicio, mañana seguiremos, y la idea era seguir y seguir y seguir hasta noviembre. Ya hablaremos mañana de qué maneras, de diversas maneras posibles, de ir articulando debates, recogiendo opiniones, sedimentando ideas, propuestas, etcétera, intentarlo cerrar en Cartagena. Problema, claro, si nos hemos de sentar la semana que viene con X fuerza política, pues no estábamos, pero bueno, lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Por lo tanto, al poco margen que pueda haber, en la medida que sea posible tener un calendario, un ritmo de relación y de diálogo con las fuerzas políticas, pues bueno, al menos por nuestra parte se hará lo que se pueda, porque creo que es un momento que hay que dedicarle todo el esfuerzo posible, porque este cambio de ciclo, como os he dicho reiteradamente, ¿no? Este ciclo nuevo, de lo que hemos hablado, ciclo histórico, yo me he notado, no es nuevo, no, es histórico. No sé, hay unos cuantos que nos hemos confabulado para seguir aquí. No está garantizado que podamos dormir mañana, pero de momento eso no nos lo ha garantizado, pero de momento tomar algo, cenar, respirar en la terraza aquí que tenemos aquí al lado, etcétera, sí. A los que no nos queráis acompañar, muchas gracias y hasta mañana por la